Y bueno, Hugo Osorio ya está con nosotros. Hugo, ¿andas por ahí? No escucho a Hugo Osorio, no sé qué está pasando. Vamos a ver si tenemos. O ya abriste ¿Me tu micro, escuchas? Hugo. Sigo en la pandemia, perdóname. Estos tiempos de Se fue pandemia la práctica de que las regresan. videoconferencias. A ver, pero ¿qué nos cuentas el día de hoy, Este, Hugo? Mira, te cuento que precisamente el Coneval presentó el pasado jueves las estimaciones de la medición de pobreza multidimensional 2022. Y bueno, tiene algunos resultados que son a llamar la atención. El que más nos ocupa a nosotros, porque vivimos en el estado de Puebla, tiene que ver que al menos hay 6 entidades en las cuales más del 50% de la población vive en pobreza. Puebla está en el cuarto lugar en este sentido, con 54% de la población en pobreza. Chiapas es el primer lugar con 67% de la población en pobreza, Guerrero con 60%, Oaxaca con 58%, Tlaxcala con 52% y Veracruz aparece también con un 51.7%. Son las entidades que refieren que tienen al menos más de la mitad de la población en pobreza. Es importante mencionar cómo hace Coneval esta medición o cómo determina que una persona está en situación de pobreza, y son aquellas que de acuerdo a un ingreso total que incluye ingresos que obtiene ya sea por su trabajo, por pensiones, por remesas, por intereses, por transferencias gubernamentales, que es más o menos el valor de la canasta alimentaria, y que cuando se hizo esta medición rondaba en 4,820 pesos en zonas urbanas, y además tienen una carencia de las 6 mediciones de Coneval que tiene que ver a acceso a la salud, a la educación, a seguridad social, a vivienda, y que en la vivienda tenga las mínimas características y que tenga una alimentación nutritiva. Es decir, que si una persona manifiesta tener un ingreso menor a 4,280 pesos y no tiene acceso a ninguno de estos servicios, se refiere entonces que es una persona que vive en situación de pobreza. Aunque estas entidades están con un porcentaje mayor al 50%, hay datos que llaman a decir que, bueno, esta situación está mejorando, ¿no? Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población a nivel nacional que vivía en situación de pobreza pasó de 41.9% a 36.3%, lo que representa un cambio de 59.9 millones a 46.8 millones. Es decir, que en este periodo 5 millones de personas en pobreza dejaron de serlo, pero este cambio es todavía más a remarcar porque significa casi 9 millones de personas menos en situación de pobreza con relación a los datos de 2020. Los datos de 2020 los podemos ver por acá. Vemos ahí como hay una bajada en 2018. Es importante también decir que estos datos se publican cada 2 años. Coneval hace una medición cada 2 años con los datos del INEGI, la encuesta de ingresos que salió apenas en julio. Ellos la retoman y hacen su propio análisis para determinar cómo está distribuida la pobreza. Aquí podemos ver cómo está, estamos en un 36.3 con respecto a 2018. Hay una disminución ahí evidente que había aumentado en 2020 por los estragos de la pandemia, y podemos ver, bueno, cómo están más o menos las carencias que menciona Coneval. Otros datos a remarcar también es que el 50% de la población del país no tiene acceso a la seguridad social, es decir, que no cuentan con medios de subsanar ante accidentes o enfermedades, ni ante circunstancias naturales como la vejez y el embarazo. No hay seguridad social para el 50% de la población en México. También que 4 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a la salud, y esto es algo que el Coneval remarca específicamente. Es la cifra en la que más ha aumentado en los últimos años, prácticamente se ha multiplicado. Desde 2018, 30 millones más de personas están sin acceso a la salud. Es algo que señala Coneval que hay que tener. Y hay otros datos bien interesantes que creo que son los datos que hay que destacar de toda esta información que presenta Coneval. En México, el 47.5% de los niños menores de 11 años viven en la pobreza.
Este es un dato que suena alarmante, es casi la mitad de los niños menores de 11 años viviendo en pobreza en México. Creo que es algo que se tendría que señalar. También el 31% de las personas mayores de 65 años viven en situación de pobreza. El 65% de la población indígena vive en situación de pobreza, y eso es algo también que Coneval quiere que se remarque, porque históricamente las personas, la población indígena ha sido como olvidada y está excluida, y lo que muestran los datos es que no hay un avance significativo en este rubro. Y bueno, ellos lo mencionan también y señalan el entorno rural. El 48%, casi la mitad también de las personas que viven en un entorno rural están en situación de pobreza, ¿no? Y bueno, luego están las situaciones que vienen con la cuestión de género. El 36.9% de las mujeres viven en pobreza, mientras que solo el 35.6% de los hombres viven en pobreza, ¿no? Estos datos de Coneval, Coneval los publica en datos abiertos. Creo que para la comunidad universitaria es buenísimo, porque además están publicando ahí todo lo que necesitas en Python para replicar el análisis. También está para hacerlo en Stata. Ahí los economistas yo sé que van a estar encantados de poder bajar esto. Y también están los scripts para R, para que cualquier persona que quiera analizarlos, ya sea en Python, Stata o R, pueda replicar estos mismos análisis que está haciendo Coneval con los datos del INEGI, para hacer sus comparaciones y ver cómo está aumentando o disminuyendo la pobreza de acuerdo a la entidad en la que estamos. Oye, Hugo, respecto al año pasado o la anterior evaluación, ¿cómo estamos? Fíjate, en cuanto a lo que pasó en la entidad específicamente, en 2018 eran 6 de cada 10 poblanos que vivían en pobreza. Lo que estamos viendo ahorita es que son 5, ¿no? Ya no son los 6. Si hay una disminución en Puebla, pasamos al 54% del 62% que teníamos más o menos ahí. Y bueno, aquí está a nivel entidad cómo se ve en realidad. Si te das cuenta, Chiapas está hasta arriba, Puebla está aquí en el 54%. En 2018, te digo, éramos 6, baja a más o menos la mitad. Creo que es una disminución buena, pero sigue siendo alto el porcentaje de personas en Puebla que vive. Si vemos a nivel nacional, están en 36.3, ¿no? Debería de andar por acá, y nosotros sí estamos arriba de la media. Estas entidades que vemos justo aquí, lo voy a acercar un poco más, son las que llaman la atención y que preocupan a Coneval, porque significan más del 50% de la población. Es decir, en Puebla podríamos decir que 5 de cada 10 personas viven en situación de pobreza. A efectos más prácticos, que ganan menos de 4,280 pesos al mes y que al menos tienen una carencia, ¿no? En acceso a alguno de los servicios, ya sea salud, educación o seguridad social. Si tienen más de una de estas carencias y ganan todavía menos de eso, se determina que viven en situación de pobreza extrema, ¿no? Que es otro dato que también por ahí el Coneval señala, que no hay una disminución muy progresiva en la pobreza extrema. De hecho, hubo un aumento me parece que son 0.5% porcentual a nivel nacional, pero sigue siendo ahí algo, ¿no? Esta es la situación en pobreza extrema en Puebla. Puebla aparece con un 11.4% de la población en pobreza extrema. Bueno, pues interesante y además, bueno, pues se avanza, hay mucho trabajo que hacer más, pero interesante que se esté avanzando. Digo, estamos siempre como muy acostumbrados a que siempre se va para atrás, ¿no? Y creo que en esta ocasión es distinto. Es una buena noticia, la verdad es que es una gran noticia. Lo que han hecho los economistas y los especialistas, analistas en esto, y lo que han dicho, tiene que ver con mucho de las transferencias que hace el gobierno en apoyos a estas personas, ¿no? Es decir, estos programas sociales están ayudando, están funcionando. Incluso Coneval tiene una cuestión que hace un análisis que qué hubiera pasado sin estos apoyos sociales, y en lugar de tener el 36.3% de la población, tendríamos el Claro. 39%, que es decir, el 40%. Entonces es un porcentaje que sí es llamativo, pero lo que señala el Coneval es que sí hay que ayudar también a estas personas que están en situación de pobreza extrema, porque no hay un cambio significativo
y sobre todo a las personas que viven, que son de población indígena, ¿no? Donde ellos tampoco ven un cambio Claro. significativo en lo que en los últimos, por lo menos, 4 años. Bueno, pues te agradecemos como siempre, Hugo, tu análisis, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles aquí en el De Eso se trata. Vámonos a leer cómics pronto, pronto. Eso. Por allá nos encontramos en la Ficomics.